14 causas de la retención de líquidos o edema. El edema o retención de líquidos es comúnmente visible, sobre todo en piernas, tobillos y pies, pero puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, incluyendo los órganos internos. El edema puede ser causado por múltiples condiciones médicas y, por tanto, es una manifestación clínica que es motivo frecuente de consulta en todas las edades. Esta retención de líquido puede ocurrir en forma transitoria y ser leve, pero en algunos casos puede representar una manifestación clínica inicial de un problema más grave o serio de salud. Pero, ¿sabes exactamente qué puede provocar el edema? ¿Conoces cuáles son las enfermedades que están asociadas a edema, sobre todo en sus fases iniciales? ¿Sabías que el edema puede ser la manifestación inicial de muchos problemas médicos prevenibles y tratables? Pues quédate viendo este video y aprenderás mucho más acerca de la retención de líquidos o edema. ¿Qué es el edema? El edema es un término médico general con el cual se hace referencia a una acumulación anormal de líquido en cualquier tejido del cuerpo. La acumulación de líquido en la mayoría de los tejidos se puede visualizar como un aumento del volumen o hinchazón del área afectada. Es un problema médico bastante común, que es más frecuente en ciertas áreas del cuerpo, tales como pies, tobillos, piernas y manos, pero que puede ocurrir en cualquier órgano del cuerpo. En muchos casos ocurre en un área localizada o específica, pero se puede presentar edema en todo el cuerpo, lo cual se conoce con el nombre de anasarca. Puede ocurrir a cualquier edad, pero es mucho más frecuente en adultos mayores y en algunas condiciones especiales como en el embarazo. Existe una gran variedad de condiciones de salud, enfermedades e incluso medicamentos que pueden provocar edema. ¿Cómo el edema afecta a tu cuerpo? Muchos de los casos de edema no provocan dolor, pero la manifestación constante es el aumento del volumen del área afectada. Se puede manifestar como una hinchazón leve que incluso puede variar en el transcurso del tamaño en un mismo día. También se puede sentir presión o una sensación de peso en el área donde está el edema, y rara vez puede aparecer dolor, lo cual suele ser un signo que obliga a una consulta rápida, ya que puede tratarse de un problema de salud más serio que debe ser atendido con urgencia. Síntomas de edema. Los síntomas del edema van a variar de acuerdo al órgano que esté afectado. Cuando el edema ocurre en las extremidades, sean brazos o piernas, es fácil identificarlo, ya que aparece un aumento de tamaño o hinchazón, que se pueda acompañar con sensación de peso y restricción en la movilidad, sobre todo de las articulaciones pequeñas. Además, en el sitio del edema se puede observar una piel brillante o incluso estirada, y puede presentarse cambios de coloración. Sin embargo, los síntomas que van a depender del área afectada. Además, se puede presentar síntomas generales como dolor de cabeza, aumento de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial o disnea. 14 causas de la retención de líquidos o edema. Número 1. Reacciones alérgicas. La mayoría de las reacciones alérgicas pueden provocar edema que puede ocurrir en el sitio en donde entra en contacto la sustancia o alérgeno en el cuerpo, que pueden ser las vías respiratorias, vías digestivas o la piel si es por contacto directo. Pero pueden presentarse síntomas a distancia como edema de la laringe, edema de los párpados y labios que ocurre de forma repentina. En las reacciones alérgicas más severas se pueden presentar incluso edema de glotis, lo cual puede poner en riesgo la vida de la persona. En estos casos el edema por lo general es localizado y mejora completamente luego del tratamiento médico y no reaparece salvo que el organismo entre en contacto de nuevo con la sustancia que provoca la alergia. Número 2. Trombosis venosa. La trombosis venosa profunda ocurre cuando un coágulo de sangre obstruye el trayecto de una vena, con más frecuencia en las venas de los miembros inferiores, aunque también puede ocurrir en cualquier vena del cuerpo. La trombosis venosa profunda, que ocurre en las piernas o en los miembros inferiores, es muy frecuente y está asociada a muchos problemas médicos. El edema en estos casos es unilateral, de aparición aguda y además con dolor. Número 3.
Un quiste o tumor. Un quiste o tumor en cualquier área del cuerpo puede provocar compresión de estructuras venosas y linfáticas, generando edema o retención de líquido. El caso característico es el edema que aparece en el miembro superior asociado a ganglios, por algún cáncer de mama o por alguna obstrucción del sistema linfático, sea o no maligna. Número 4. Diabetes. La diabetes es una condición que puede provocar edema en varias áreas del cuerpo, y esto es debido a que puede provocar alteraciones renales, lo cual es conocido como nefropatía diabética. Además, los pacientes diabéticos suelen tener alteraciones de laboratorio crónicas que pueden hacer que disminuya la albúmina en sangre y con ello favorecer la aparición de edema periférico. Número 5. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una causa muy común de edema, y esto es debido a la falta en el bombeo de sangre por parte del corazón, que disminuye o ralentiza el flujo de sangre y la circulación, por lo que se tienden a acumular líquidos, sobre todo en las áreas del declive, en los miembros inferiores y las extremidades distales de los miembros superiores. También se puede acumular líquido a nivel de las pleuras o las membranas que recubren los pulmones. Número 6. Nefropatía. La enfermedad renal crónica también puede provocar edema que puede expresarse en las extremidades, pero también puede aumentar el volumen del abdomen por líquido libre dentro de la cavidad abdominal. Es característico en muchos pacientes con enfermedad renal crónica el edema que aparece en los párpados, sobre todo en horas de la mañana, y que puede ir mejorando en el transcurso del día. La mayor parte de los casos de edema de nefropatía aparece debido a que se elimina por la orina gran cantidad de proteínas, lo cual favorece la aparición de los edemas en diferentes tejidos del cuerpo. Número 7. Cirrosis del hígado u otras afecciones hepáticas. Las enfermedades hepáticas avanzadas, tales como la fibrosis y la cirrosis hepática, son una causa muy común de edema, al igual que las enfermedades cardíacas y renales. El edema en la enfermedad hepática avanzada se expresa principalmente en las extremidades y es de difícil control, pero en forma característica puede aparecer ascitis o líquido libre en la cavidad abdominal en grandes cantidades, lo cual puede provocar incluso dificultad respiratoria por la presión del exceso de líquido a nivel del diafragma. Número 8. Trastornos de la tiroides. Las enfermedades tiroideas pueden también provocar edema periférico, principalmente a nivel de las piernas y pies. En forma característica, la deficiencia de hormona tiroidea o hipotiroidismo puede provocar edema en diferentes tejidos, que mejora una vez se inicia el tratamiento y se restituyen los valores normales en sangre de hormona tiroidea. Número 9. Infecciones. Las infecciones de los tejidos blandos y cualquier extremidad de la piel puede provocar edema que se acompañe de un aumento de coloración rojiza de la piel o enrojecimiento y dolor localizado. En forma típica, este tipo de edema provocado por infecciones está localizado en un sitio. Es por tanto unilateral y puede también acompañarse de síntomas generales como fiebre y malestar general. Número 10. Inmovilidad prolongada. El edema también se puede desarrollar en personas que tienen dificultad para la movilización, personas que están en cama durante largo tiempo o que permanecen incluso sentadas sin levantarse por varias horas. Tal es el caso de las personas que viajan en avión o en autobuses durante largos periodos, en los cuales se comienza a presentar edema en pies y tobillos. En casos más severos de inmovilidad, puede aparecer el edema en diferentes áreas del cuerpo, sobre todo en las áreas de declive. Número 11. Varices en las piernas. Los trastornos de circulación venosa, como las varices superficiales de las piernas, pueden provocar edema que va apareciendo en el transcurso del día, luego de la actividad diaria, y que mejora con el reposo o elevando las piernas. El edema por lo general es bilateral, simétrico y no produce dolor, salvo casos especiales. Número 12. Medicamentos.
Algunos medicamentos pueden provocar edema, sobre todo edema periférico, principalmente en miembros inferiores, piernas, tobillos y pies. Entre ellos se encuentra la amlodipina, que es un bloqueante de canales de calcio, usado frecuentemente para el tratamiento de la hipertensión arterial. Corticosteroides que se usan como antiinflamatorios para enfermedades crónicas, sobre todo los corticoides orales, tales como la prednisona y la dexametasona. Los anticonceptivos orales con alto contenido en estrógenos y medicamentos para el dolor crónico, como la gabapentina y la pregabalina. Número 13. Desnutrición. Las personas que han sufrido enfermedades debilitantes o han pasado por procesos médicos durante largo tiempo que generan problemas de malnutrición pueden también presentar edema periférico debido a la disminución de las proteínas en sangre, principalmente la albúmina. Número 14. Cambios hormonales. Los cambios hormonales pueden provocar edema periférico, sean los cambios propios de calcio menstrual en la mujer, así como el embarazo y también en la menopausia, donde hay una disminución de estrógenos. Todos pueden provocar cierto grado de edema periférico. ¿Cómo se diagnostica el edema? El diagnóstico de la causa exacta del edema se basa en una historia clínica detallada que incluye antecedentes médicos quirúrgicos, ingesta de medicamentos y hábitos psicobiológicos. En particular, tu médico hará énfasis en ciertas pruebas que permitan diagnosticar la causa de acuerdo a la sospecha clínica inicial. La mayoría de los casos se pueden detectar con el examen físico o con pruebas de laboratorio simples que permitan hacer el diagnóstico de algún problema médico general. De acuerdo a los resultados médicos iniciales, se planifica toda una serie de exámenes para evaluar funciones hepáticas, renales, cardíacas, vasculares o exámenes especiales, según los datos de la historia clínica. Los 5 mejores remedios para tratar el edema en casa. Entre las medicinas caseras que puedes hacer para mejorar el edema o la hinchazón principalmente de tus piernas están: Número 1. Remoja tus piernas en un baño de sal. La solución salina o con sal de Epsom tradicionalmente se ha usado para mejorar la hinchazón de las piernas, tobillos y pies. Disuelve una taza de sal de Epsom en la bañera y llena con agua tibia. Deja remojar las piernas durante al menos 20 minutos. Número 2. Reducir la ingesta de sal. Una de las principales medidas para disminuir el edema, sea cual sea la causa, es disminuir la ingesta de sodio. El exceso de sodio provoca retención de líquidos en cualquier individuo, más aún si tienes alguna patología médica renal o cardíaca, o si tienes problemas circulatorios. Evita colocar sal a las comidas, pero también reduce aquellos alimentos que ya contengan gran cantidad de sal en su composición, tales como las salsas elaboradas y los fiambres o embutidos. Número 3. Prueba el drenaje linfático. Probar con un drenaje linfático puede ayudarte a remover el exceso de líquido que sale de los vasos sanguíneos y retornarlo a la circulación, disminuyendo el edema y aliviando los síntomas. Existen varias técnicas de drenaje linfático, pero para que sean efectivas deben ser realizadas por personas entrenadas. Número 4. Eleva tus pies. Elevar los pies luego de jornadas de trabajo sentado o parado prolongadas es una medida que suele mejorar el retorno venoso y con ello disminuir considerablemente el edema de miembros inferiores. Esto es particularmente útil en el edema o retención de líquido provocado por trastornos circulatorios, insuficiencia venosa, varices e insuficiencia cardíaca. Número 5. Vestirse con ropa suelta. Trata de usar ropa holgada y evita mantener una compresión muy fuerte en la piel, ya que puede comprimir el sistema venoso superficial y ralentizar el retorno venoso, lo cual puede generar edema, sobre todo en miembros inferiores. ¿Cómo se trata el edema si es un problema médico grave? El tratamiento del edema o retención de líquido va a variar de acuerdo a la causa y los problemas de salud de cada persona. Hay algunas medidas generales que se deben tomar. En primer lugar, suspender el consumo de cigarrillo, ya que eso provoca alteraciones vasculares y contribuye a la retención de líquidos.
Los cambios en el estilo de vida, sobre todo si hay enfermedades cardíacas o hepáticas, son muy importantes. Entre ellos, cierto grado de actividad física, disminuir el consumo de sal, mantenerse bien hidratado, disminuir el consumo de alcohol y evitar el sobrepeso y la obesidad con una dieta saludable. Si el edema está provocado por algún medicamento antes de suspenderlo de forma brusca, es mejor comunicarse con su médico para cambiar la medicación antes de suspender. Tu médico podrá determinar si se trata de un efecto secundario o si puede mejorar con alguna otra medida. En algunos casos más severos, tu médico podría indicarte algunos medicamentos diuréticos que tienen la función de aumentar el ritmo de la orina. Hay diferentes tipos de diuréticos con una acción específica y deben ser indicados estrictamente por un especialista. Ser supervisado su uso bajo estricta vigilancia médica, ya que puede traer efectos adversos importantes. ¿Cuándo ir al doctor? Hay algunas señales importantes que obligan a una consulta rápido cuando existe edema o retención de líquidos. 1. Cuando la inflamación está localizada en uno de los miembros. 2. Cuando hay cambios en la piel, cambios de coloración, bien sea piel enrojecida o violáceas. 3. Edema de un solo lado que aparezca en una forma repentina o que exista calor local. 4. Fiebre o síntomas generales. 5. Que haya dificultad para respirar. 6. Cuando el edema imposibilita la deambulación o la movilidad del miembro afectado. 7. Cuando hay poco volumen urinario o disminuye notablemente la cantidad de orina en un día. 6 formas de prevenir el edema o tratarlo en casa. Número 1. Hacerte chequeos periódicos. Algunos casos, la retención de líquido y edema no tiene una causa precisa o específica que la provoque. Sin embargo, en la mayoría de los casos se puede determinar alguna enfermedad cardíaca, hepática o renal vinculada a la retención de líquidos. En este caso es imprescindible la consulta médica y los chequeos periódicos, con el tratamiento de la enfermedad de base para disminuir el edema o retención de líquido. Número 2. Evita el exceso de sal. La otra forma de prevenir es disminuir el consumo de sal, sea cual sea la causa del edema. Es una de las medidas más importantes que puedes tomar. Número 3. Mantén una dieta saludable. Para evitar el edema, debe tener una dieta saludable con un menor consumo de alimentos ultraprocesados y procesados, y con una dieta balanceada que incorpore cereales completos, frutas, verduras y proteína con bajo contenido en grasa. Número 4. Ejercítate. Otra medida es la actividad física o la movilidad regular, sobre todo cuando tienes un trabajo sedentario en el cual permaneces durante mucho tiempo sentado o parado. Es aconsejable cada 2 o 3 horas movilizarse, ponerse de pie, realizar actividades en las cuales se mejora la circulación venosa y tratar de establecer un programa de ejercicios. Número 5. Eleva las piernas. Eleva las piernas por un periodo de 10 a 15 minutos de manera de disminuir la presión sobre el sistema venoso. Número 6. Usa medias compresivas. Si tienes trastorno del sistema venoso superficial en las piernas o varices, es aconsejable usar medias de compresión con regularidad. Como has podido ver, la retención de líquido, que se expresa como hinchazón o edema en las extremidades o en otras partes del cuerpo, tiene múltiples causas. En ocasiones puede tener varias causas al mismo tiempo. Muchas veces se trata de problemas benignos que se pueden corregir con mejores hábitos de vida y alimentación. Y en otros casos, es un síntoma de un síntoma que expresa una falla de algún órgano, como los riñones, el corazón o el hígado. En estos casos es preciso un tratamiento guiado por algún médico especialista, pero siempre debes tomar en cuenta que es necesario investigar la causa del edema y determinar si existe alguna enfermedad subyacente o algún hábito en particular que debas cambiar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan.
las 14 causas de la retención de líquidos o edema. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.